Fíjense que vamos a platicar de una puesta en escena que es de esas que remueven, que tienen una profundidad y de las que es imposible salir igual que como entraste, ¿no? Pero de eso nos va a platicar Rebeca Trejo, que es su directora. Muchísimas gracias por esta entrevista. Platícanos de Obús en el Corazón, que es una historia autobiográfica fuerte sobre la guerra. Es una historia que remueve, pero que también nos enseña mucho al respecto de nosotros como humanidad. Rebeca, bienvenida, platícanos, por favor. Muchas gracias por el espacio. Pues mira, sí, Un obús en el corazón, como bien lo dices, es una obra autobiográfica de Wasji Mawad, que es un dramaturgo franco-libanés, canadiense, como él se dice, ya que desde que es muy niño, su familia tiene que exiliarse por la guerra civil en Líbano y viajan a Francia y luego residen en Canadá. Entonces, todo esto, pues, es todo un viaje del exilio hacia reconocerse como familia, como familia en un lugar extranjero y cómo eso les va como permeando en sus relaciones, ¿no? Por ejemplo, la obra habla mucho de, bueno, no mucho, pero menciona aspectos de cómo a partir de la lengua ya no puedes identificarte con tu familia. Hay una especie de separación, ¿no? En cuanto él decía mucho, a veces veía yo a mi padre y a pesar de que ya hablábamos el mismo lenguaje, no podíamos comunicarnos, ¿no? Y bueno, en Uno bus en el corazón, pues habla acerca de esa etapa de exilio, de cómo ellos vivieron la guerra civil. Él de niño tuvo un suceso muy violento cuando vio incendiarse un autobús de civiles y ver cómo se quemaba la gente y fue su despertar pues a la guerra, a la violencia y yo siempre pienso que es un poco el despertar a la humanidad, a lo que somos como seres humanos, ¿no? Seres violentos, seres cariñosos también, pero que está ahí, ¿no? Esta violencia que vivimos todos los días y cómo a los niños les impacta y duran toda la vida con, digamos, con estos traumas que volvemos miedos y que en la obra el personaje lo materializa en una mujer que se llama la mujer de extremidades de madera, ¿no? Entonces, esta obra, pues, es como es una anécdota muy particular. Él un día recibe una llamada para decirle que vaya al hospital y porque su madre está a punto de morir. Entonces, es el trayecto físico que él hace de su departamento al cuarto de hospital, pero es un recorrido no solo físico, sino es un recorrido a su memoria, a sus miedos, hacia cómo fue que un día dejó de reconocer el rostro de la mamá porque, perdón, sufrió una metamorfosis debido a una enfermedad, ¿no? Que es el cáncer. Entonces, bueno, de eso habla la obra. Como bien dices, es un poco, digámoslo así, es muy profunda, es pues un poco densa, digámoslo así, pero a la vez el dramaturgo es muy inteligente porque tiene momentos, ¿no? Chispas por ahí que te retienen como espectador, digamos, momentos como un poco divertidos, por así decirlo, para que sigamos enganchados, ¿no? A la historia, que no nos vayamos. Y bueno, al final es una especie de consuelo darnos cuenta que a pesar de todo la vida es así y la vida sigue y siempre hay un nuevo día y una nueva razón para levantarnos y caminar, ¿no? Eso es lo que me gusta, creo. A ver, siempre lo he pensado así, creo que la comedia nos ayuda, digo, no es una obra de comedia, pero tiene sus chispazos, nos ayuda a digerir estas grandes verdades, ¿no? O Así es. estos temas complicados, ¿no? Es una forma, no sé si de dosificarlos, pero sí es una forma de adentrarnos en ellos, ¿no? Y un poco de desarticularnos, ¿no? Y darnos cuenta que sí, que son trágicos, son hechos dramáticos, pero que también tienen esta dualidad de que se pueden reinterpretar de otra forma. Sí, ajá, totalmente de acuerdo contigo. Incluso desde la dramaturgia, él tiene escenas muy particulares y muy claras, e incluso en la máxima tragedia que él está viviendo, él mismo, ¿no? Se ríe de lo que sucede y también es un poco sarcástico, ¿no? Porque el personaje tiene mucho de eso y eso lo hace sumamente entrañable y divertido, ¿no? O sea, cómo llega al hospital y empieza a describir a la familia, ¿no? Que todos tenemos una familia así, ¿no? La tía que llora por todo,
el papá que está en un rincón, o sea, como que esos momentos sí, como que nos dan un respiro, ¿no? Nos dan un respiro a lo que está pasando y creo que nos vuelven a enganchar y nos vuelven y también porque así es la vida, o sea, a pesar de que estamos viviendo todo el tiempo en una tragedia, por así decirlo, de repente nos la pasamos también muy bien y eso es, ¿no? Esos ambivalencias de la vida, pues son los que nos hacen seres humanos, pues. Claro, y es parte de como nuestros mecanismos de defensa, ¿no? En donde, pese a que vivas una situación límite, ¿no? Pues como el caso de la guerra o el exilio, ¿no? Que son bien complicados, digo, el tener estos mecanismos en donde, bueno, aún puedas reírte de ti mismo, pues te da sanidad mental. Oye, ¿cómo llegó este proyecto a tus manos? ¿Cómo es que lo empezaron a trabajar? Bueno, yo conocía ya la obra hace muchos años. Tenía una compañía que se llamaba Tapiocaín, en donde, digámoslo así, pues montamos varias obras del dramaturgo, entre ellas la tetralogía Incendios, Bosques, Litoral y Cielos, y Pacamambo, por ahí también. Entonces, bueno, siempre he sido como muy fan del dramaturgo. Y la verdad es que esta obra en particular a mí siempre me gustó justo por cómo el personaje eh, materializa un miedo tan grande en algo. Y creo que los seres humanos siempre estamos de alguna forma determinados por los miedos que tenemos. Entonces, como que ese tema en particular me llamó mucho y bueno, ya después desentrañando la obra te das cuenta que además de eso habla de muchas cosas como del exilio, de la enfermedad, de las relaciones con los padres, este, de cómo él es pintor, ¿no? Y cómo como artista se está como descubriendo y también creo que es importante para los jóvenes, ¿no? Que están como esta obra se estrenó en la UNAM, entonces, para mí era importante que ellos también vieran, ¿no? Como este descubrimiento de saber cuál es tu profesión y cómo ir hacia la vida adulta, por así decirlo, como con este ímpetu, ¿no? Que es a lo que tú te quieres dedicar. Entonces creo que la obra está llena de temas como muy humanos que el dramaturgo hace muy bien, porque a pesar de que habla de temas, digamos, muy regionales, como es la guerra en Líbano o el exilio que él vive, pues nos toca de alguna forma a todos, ¿no? O sea, en México no se vive una guerra tal cual, pero sí hay una guerra, ¿no? O sea, hay mucha violencia, la guerra que se vivió con el narco, pero que sigue permeada, todas las desapariciones de las mujeres, o sea, hay una guerra constante desde otros lugares. El exilio, bueno, eh, la cantidad de mexicanos que se exilian para tener mejores oportunidades y cómo ya estando en Estados Unidos empiezan a hablar otro idioma que a sus padres ya no les resulta familiar, ¿no? Y entonces las familias pues ya no tienen como una especie Más de o más unión. cercano, porque hay desplazados específicamente del sur del país que van a zonas en el norte y que pues su lengua materna no es el español, ¿no? O de zonas de Oaxaca o Guerrero, que precisamente por la violencia del narco, pues han tenido que desplazarse a otras zonas, ¿no? Exacto. Y bueno, aquí en la Ciudad de México, o sea, ¿cuánta gente de la periferia no tiene todos los días un tránsito hacia el centro de la ciudad? Porque todo está muy centralizado, ¿no? Y 2 horas hacia su trabajo y 2 horas de regreso, o sea, todos esos, digamos, exagero un poco, pero sí, ¿no? O sea, determinan una vida y determinan una condición, digámoslo así. Rebeca, ¿cuándo, dónde, a qué horas? Bueno, Uno Bus en el Corazón está en el Teatro El Galeón, los lunes y los martes a las 8 de la noche. Ya nos quedan poquitas semanas, nos quedan 7 funciones, 3 semanas más, y nos vamos. De verdad, los invito con todo el corazón. Es un monólogo maravilloso ya solo por ver a Bernardo Gamboa interpretar a este personaje de la forma que lo hace, de verdad que vale muchísimo la pena. Es un gran actor y está totalmente entregado y verlo pues es un privilegio, sinceramente, ¿no? Y bueno, ya después está la obra, la dirección y todo lo demás, pero de verdad, son nuestras últimas funciones. No sabemos si vamos a regresar, como siempre, Pero no hay que sabemos ir, pero hay que qué va ir a pasar. ahorita que está Sí, seguro, hay que ir. exacto, ahorita que está ahí, que no hay otro camino, pues ojalá que puedan ir. Perfecto. ¿Cuáles son tus redes, las redes de la compañía? Las redes son Dorado70 en Instagram, en Facebook y en Twitter. En,
y La Máquina del Tiempo Producciones, pero la máquina también tiene TikTok, ¿no? Ok, Entonces por ahí andamos con varias, y bueno, también me pueden buscar a mí, soy Rebecat, con T al final, ok. igual en todas las redes sociales. Perfecto, Rebeca, pues un abrazo, felicidades por esta chamba, por este trabajo, y habrá que verla porque la obra se me antoja muchísimo. Te mando un Ojalá que abrazo. sí. Te mando un abrazo y muchísimas gracias por el espacio. No, hombre, nada que agradecer. Chao, Bonito chao. día.